Dios bendiga, buenas noches. Estamos una vez más en este podcast de Te creo y te seguiré creyendo. Esta noche queremos ser de bendición. Tenemos un invitado muy especial, el pastor Carlos Milla, aleluya, que nos visita desde Santa Bárbara, Honduras. Siervo, ¿cómo te sientes esta noche? Bendecido, mi hermano, que el Señor lo bendiga grande y Amén. poderosamente. La verdad que contento, agradecido con Dios porque nos permite estar en una edición de su programa, de su podcast. Te creo, te seguiré creyendo. Es una bendición para mí, para mi país, poder estar aquí con ustedes, para poder compartir de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Te tenemos esta noche aquí para que tú nos testifiques del poder de Dios, cómo tú llegaste, qué es lo que Dios está haciendo con tu vida, cómo Dios te está usando, porque dice la palabra que instrumentos útiles somos en las manos del Señor, ¿va? Así es, siervo, así es, hermano pastor. La verdad que, como decíamos al inicio, agradecidos con Dios porque Él ha hecho obras, maravillas en nuestras vidas, en mi vida de manera personal. Como usted decía, pues todos un día, pues tenemos que aceptar, tenemos que venir a los pies de Cristo porque es la única salida que tenemos. Y muchas veces, pues venimos a los pies de Cristo azotados, venimos a los pies de Cristo porque hemos pasado dificultades porque lógicamente en nuestra juventud, en el mundo, pues sentimos pues que todo es de nosotros, que podemos alcanzarlo todo de manera material, pero llegó un momento en que tocamos fondo de manera personal. Siempre fui un joven muy activo, trabajando para diferentes organizaciones. Un día pues Dios nos permitió conocer a la que hoy es mi esposa. Nos casamos, tenemos 3 hijos con ella, pero aún no había entregado mi corazón al Señor. Siempre Dios nos dio un don, el don de ser eh, proveedores, un don de ser emprendedores, valga la palabra, y siempre pues hemos hecho movimiento en la parte secular para generar ingresos a nuestra familia, pero llegó un momento en que tocamos fondo, con mi esposa, un niño tierno, en la pancita y una de 3 años, pues una empresa que habíamos emprendido tocó fondo, caímos. Es ahí donde el Señor empezó a usar miembros, a usar siervos, a usar siervas del Señor que nos decían, chavito me decían porque estaba joven, Cristo lo ama, busque de Dios. Ellos sin saber la situación que yo estaba pasando. Lógicamente, pues en ese tiempo siempre hay como una nebulosa sobre nosotros, hay unas nubes encima de nosotros que nos hace creer que como humanos tenemos la capacidad de superarlo, pero no. Cada día más la situación se empeoró, se empeoró, se empeoró. En mi caso muy personal, pues llegamos hasta perder nuestra vivienda con mi esposa, quedarnos sin negocio, teníamos un pequeño negocio. Pero en la misericordia de Dios, esas palabras que alguien decía, chavito, Cristo lo ama, hicieron rema en mi vida. Y ya como la última salida, porque Jesucristo, pues como hoy nos enseña la palabra, siempre está con los brazos abiertos. Aleluya. Esa palabra que ese varón nos predicó, me hablaba, pues hizo rema en mi vida. Y un día dije, pues, bueno, aquí ya no puedo hacer más. Y lo que dijo ese varón, pues yo voy a buscar de Dios, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver si me recupero. Lógicamente, pues uno anda en los rudimentos del mundo. Pensaba yo que solo era acercarse y volver a recuperar lo que tenía. Pero sí, Dios nos dio una oportunidad y agradecer porque este tipo de espacios también pues sirven de testimonio para usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo a través de esta red social, de que las promesas del Señor tenemos que hacerlas nuestras porque así como yo les estoy contando, perdimos nuestra casa, perdimos nuestro negocio, quedamos como el boxeador tendido en la lona, pero Dios en su misericordia, usando personas comunes y corrientes, siervos de Dios, personas de carne y hueso, pues nos motivaron. Decidimos pues emprender el camino del Señor y yo siempre lo testifico donde quiera que me toque, hermano pastor, yo lo digo, es el negocio más grande que pude haber hecho en mi vida, acercarme a los pies de Cristo, pero lógicamente pues vine apaleado, vine golpeado, pero hoy que estamos aquí pues testificamos de que de ese Cristo del que hablamos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, es un Cristo de amor, es un Cristo de misericordia y sobre todo es un Cristo proveedor. Es un Cristo perdonador. Santo. Aleluya. Es un Cristo que restaura. Amén. Un Cristo de promesas. Correcto. Pero cuando a veces hablamos de promesas, va, a veces Dios, como usted decía, pastor, nos da una palabra y creemos o queremos, vamos a decir así, que esa palabra que nos dieron de parte de Dios se efectúa ahí mismo. Amén. Y a veces toma tiempo porque vemos los grandes hombres de Dios. En la palabra dice que a Abraham la promesa le demoró 25 años, Aleluya. a José le demoró 13 años y así
Creo que tú llegaste a los pies del Señor, como tú dices, azotado, derribado, vamos a decir, y como dicen, sin esperanza, pero la palabra dice que hay esperanza en Cristo Jesús y te entregaste al Señor y como decía ese siervo que te decía Chavito, me llega una inquietud porque ¿cuántos años tú tenías, pastor? Amén. Si cabe la palabra de chavito, en nuestro país pues se usa de manera peculiar para alguien que está joven de edad, unos 22, 24 años. Estaba joven. Estaba completamente joven, lógicamente pues son los tiempos donde uno dice que la juventud hay que sacarle provecho al máximo en la parte de la vida secular, desconociendo pues lo que es la palabra. Pero como usted decía, pues este varón Dios lo envió con un propósito. Yo me glorifico hoy porque hoy es miembro de nuestro ministerio de capellanes. Aleluya. Aleluya, o sea, no es que yo sea su pastor, no, todo lo contrario, es miembro de nuestro equipo de capellanes y yo donde quiera que voy testifico de las maravillas primero que Dios ha hecho y que ha usado a personas, que así como hoy nosotros, a ti que nos estás viendo en la televisión, que estás pasando situaciones difíciles, un día también nosotros tocamos fondo, pasamos por ahí, perdí mi casa, perdí mi trabajo, pero esa palabra hizo rema en mi corazón y cuando Dios Cristo te ama, pues buscamos un lugar donde congregarnos. No me da pena decirlo, pastor, cuando iba, pues iba con la cabeza agachada, iba humillado. Me regalaron una Biblia, la escondía la Biblia para que la gente no me la viera del barrio. Por pena, por vergüenza. Correcto, esa es la vergüenza que hoy que conocemos la palabra, el enemigo pone en nosotros porque sabe que cuando venimos a los pies de Cristo hay potenciales en nosotros. Porque a mí no se me olvida una porción de la palabra que dice que de lo más vil usa Dios para avergonzar a los sabios. Venir a Cristo no significa pues que ya conocemos, que somos sabios, que somos llenos de sabiduría, sino que Dios es el que da la sabiduría. Entonces cuando yo llego a los pies de Cristo, pues yo empiezo a congregarme en un lugar y empecé a preguntar cuál es el cambio que voy a tener aquí. Porque muchas veces en algunas ansias de poder convencer a alguien, pastor, nos siembran la falsa expectativa que al venir a Cristo todo es color de rosa. Eso es lo que pasa, porque para los que nos sintonizan, sí, Cristo perdona, salva, cambia, restaura, pero creemos que vamos a venir a un caminar lleno de rosas, Amén. Maravilloso, pero Amén. es un proceso, Es porque correcto. dice la palabra que nos llaman locos, Amén. que nos persiguen, que Amén. nos atacan, que hasta incluso dicen, no, porque el pastor te lavó el cerebro, Aleluya. pero qué bueno que atendemos al llamado porque podemos ver a Pablo, Amén. cuántas veces Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, ¿va? Hasta que tuvo un encuentro, dice la palabra, con el Amén. Cristo de la gloria y lo dejó ciego y Amén. mandó a Ananías a quitarle las vendas Amén. y ministró a Ananías antes de ir donde Pablo. Y Pablo ya sabía que él iba a llegar y Ananías le dice, pero ese es un perseguidor, ese es un aquí, Amén. ese es un asesino. Y Dios, ahí a los que nos están viendo a veces dicen, pero Dios puede perdonar todos los pecados, todas las maldades. Claro que si nos Amén. arrepentimos, Amén. venimos de un mundo bajo, de un Amén. mundo donde estábamos en el lodo, donde como tú dices, pastor, tocamos fondo, Correcto. pero dice la palabra que Él es el alfarero y Él Amén. empezó a trabajar contigo. Y cuéntanos ahí cómo Dios te ha transformado. Amén. Por lo que usted decía, hermano pastor, pues debemos recordar que las raíces ancestrales pues son religiosas en el pueblo latino, sobre todo en Centroamérica, no digamos nuestro país, donde las tradiciones y costumbres están bien arraigadas. La religión pues inicial pues está bien eh, penetrada en nuestras familias y lógicamente eso como que romper ese esquema no es fácil, solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Y a mí la primera pena que me da ver a qué va a decir mi familia si mi familia es de tal religión y voy a cambiarme de religión. Lo que usted decía, pues el enemigo nos señala, traidor, dejaste tu familia, te estás cambiando de religión, ahí donde estás yendo, como usted dijo, te están lavando el cerebro. Pero lo bonito es que cuando llego al conocimiento de Dios, empiezo a leer la palabra, empezamos a escuchar las prédicas de los diferentes siervos, pastores o líderes que llegaban a la congregación donde estábamos y empezamos pues a creerle a la palabra porque la palabra como nos enseña hoy, que ya le hemos leído, dice que es viva y eficaz y Amén. que penetra como una espada, dice hasta los tuétanos. Empezó a darnos luz, empezó a darnos luz y como le decía, pues al principio las cosas no fueron como uno pedía porque claro, lógicamente, si venimos de una situación difícil, queremos, en mi caso era recuperar mi casa, tener un trabajo, porque tenía niños pequeñitos, un tierno, una grandecita y una
en estado de embarazo. Entonces, como que el mundo se le viene encima a uno, pero cuando empezamos a leer la palabra, empezamos a encontrar textos, versículos que nos decían, en Cristo Jesús hay esperanza. Si Él te llamó con un propósito. Si Dios te tiene aquí, pues te va a bendecir. Y la gloria sea para Dios, pues empezamos a empezar a ver la luz a través de ese túnel oscuro, porque sí, todos caemos en ese túnel oscuro. Como usted decía, pues llegamos a tocar fango. Algunos, pues, su situación es diferente a otros. En mi caso particular fue el alejarme del Señor, pues, dedicarme a actividades que no eran lícitas, incluso para el Señor, nos llevó a caer en ese nivel. Pero lo importante es que logramos salir de ahí, levantar nuestra cabeza. Y a mí no se me olvida, pastor, yo lo testificaba en una de las congregaciones que predicábamos aquí, que un varón, pues, a través, así como estamos hoy de la televisión, me señaló a mí, yo estaba viendo el televisor y me dijo, a ti, que tienes problemas económicos, a ti que estás deprimido, créele a Dios, que Dios en tu momento te va a sacar de esa situación económica. Entonces yo agarré aquella palabra, pastor, y me aferré. Digo, sí, yo creo que el Señor me va a sacar de esta situación. Porque mi problema redundaba más en la parte económica, porque tener Amén. una prole tan chiquita, no tener un hogar, la situación era difícil, a pesar de que era un profesional de secundaria. Pero no, la situación era difícil. Pero nos seguimos congregando, seguimos creyéndole a Dios, empezamos a sembrar en la obra, y un día, pues, el Señor nos reinició nuevamente con un negocio en el cual, pues, lógicamente, cuando venimos a Cristo, el enemigo, pues, siempre hace sus berrinches porque quiere volvernos donde estábamos otra vez, a ese camino. Y iniciamos un negocio con mi esposa. En ese negocio, pues, tuvimos relaciones comerciales con varias personas, incluso hasta con familias, lo cual nos llevó, pues, a entrar en una controversia con un familiar. Y a mí no me da pena decirlo porque esa es la idea de estos programas. Para usted que nos está viendo en casa, que nos mira a través de las redes sociales, es de que ese Dios que nos llamó, pues nos predestinó y nos ha puesto un sello a cada uno de nosotros. Por algún problema que hubo jurídico, pues fue detenido. Fui a Oh, una cárcel de mi mismo lugar donde vivía, estuve 6 días. Allá, pues, la ley 6 días da para inquirir. Salimos de ese lugar. Lógicamente ya conocía yo del Señor, y estando en esa cárcel, pues yo me congregaba con los que estaban con ahí los que estaban, y detenidos. iba a cantar, y yo decía, Señor, porque yo no sabía por qué estaba ahí. Entonces ya cuando salimos, pues, hubo una persona, un señor que ya falleció, costarricense, me dijo, Carlos, yo creo en ti, tú fuiste de por gusto, yo te voy a apoyar. Entonces iniciamos con un negocio con mi esposa. Los negocios iban muy bien, empezamos a servirle al Señor en el área financiera, empezamos a compartir la palabra con otras personas, a dar el testimonio de lo que nos había pasado. Y un día, pues, ya nuestros niños fueron creciendo. No se me olvida, pastor, que tomaba uno aquí, agarraba el otro aquí enganchado y me lo llevaba para la iglesia. Y empezábamos a gozarnos en el Señor. En una vigilia, pues, uno de mis hijos se prendió en temperatura, calentura, porque era una vigilia toda la noche. Y el enemigo, pues, siempre anda buscando una rendija por donde entrar. Mi esposa se molestó mucho y me dijo, lo que estás haciendo no es correcto. Lógicamente en su sentimiento de madre, ¿va? Amén. Pero yo sabía que lo que estaba haciendo era correcto, porque la palabra me decía que yo tenía que presentar mis hijos y entregarlos al Señor. No fue fácil, es mi hijo menor, hoy tiene 25 años. Bueno, casi lo perdemos. Porque el enemigo, cuando mira que usted, que yo nos queremos enchuflar en el camino del Señor, él trata de quitarnos la corriente, de zafar ese fluido, porque que sabe que cuando el Señor empiece a usarnos, pues nos va a usar de manera especial. No es vanagloria, la gloria sea para el Señor. Dios nos empezó a bendecir, nos empezó a recuperar. Recuperamos la vivienda que habíamos perdido, Gloria a Dios. en la cual vivimos hoy. Un médico que dirigía un hospital fue a buscarme al negocio, un negocio pequeño. Nosotros dijimos negocito allá, pero no es que lo minimizamos, él fue a traerme a mi negocio. Me dijo, Carlos, yo te ocupo en el hospital, yo quiero que trabajes en el hospital conmigo. Nos fuimos al hospital, trabajamos ya por 24 años en un hospital local de ahí de la ciudad. Dios, pues, nos formó en una congregación de nombre Iglesia de Dios allá en Honduras, un ministerio muy fuerte aquí en Estados Unidos y en Honduras. Trabajamos fuerte, pero lo que estamos hablando, el enemigo llega y empieza a hacer trabajos porque él quiere sacarnos de la obra del Señor, del trabajo del Señor, de la forma que él pueda, porque sabe que tenemos potenciales, hermano pastor. Porque Él sabe de que hay una promesa, ¿verdad? Amén. Para cada uno de nosotros,
y les queremos decir a las personas que nos están sintonizando que nosotros nos encierran o nos engloban en una religión, pero Correcto. nosotros en sí nos aferramos a la palabra de Dios porque la Amén. palabra de Dios dice, id y predicad Amén. el Amén. evangelio. Amén. Entonces nosotros no venimos a presentarte una religión, sino que venimos a presentarte una relación con el Cristo de la gloria, con aquel que murió en un madero, con Amén. aquel que perdona, que salva, que cambia, que restaura. Y podemos ver las maravillas que Dios hace, podemos ver cómo Dios tomó a este varón, lo había perdido todo, estaba en el fango, lo levanta, lo cambia, lo transforma, lo llevan preso, pero siguió creyendo Amén. porque cuando nosotros, el, el trabajo de nosotros es sembrar la Amén. palabra de Dios. Amén. Y en ti habían sembrado una palabra Correcto. y al tiempo germinó. Y ahora la gloria de Dios, eres capellán, estás sirviendo con tu Amén. esposa, están trabajando para la obra de Dios, porque dice la palabra que ningún trabajo en el Señor es en vano. Amén. El Señor nos remunera, nos bendice, nos Amén. guarda y nos cuida, ¿va? Y tú sigues activo en la obra. Es correcto, pastor. Yo me identifico con este personaje de la Biblia, el siervo Job, el cual pues nos da una enseñanza no solo de perderlo todo, sino que de ganarlo todo, porque Job nos dice en su palabra, Jehová dio, Jehová quitó, pero Jehová volverá a dar. Entonces yo me identifico bastante con el personaje de Job porque tuvimos que pasar pues muy bajo, nos llevó a términos medios y hoy la gloria sea para Dios pues nos tiene en lugares especiales, compartiendo la palabra de manera internacional incluso porque para los que nos miran y si nos están viendo en Honduras, todos sabemos a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, obtener una visa, perdón, es un sueño para todo el mundo. Claro. Yo me acuerdo cuando en el 2016, pues yo apliqué para una visa, yo le decía, Señor, ya trabajando fuerte en la obra, yo quiero viajar a los Estados Unidos no por ir a traer dólares, Señor, yo quiero ir a predicar tu palabra. Dios concedió ese deseo de mi corazón, lo hicimos el primer viaje en el 2016 y la gloria sea para Dios, donde llegué, el grupo que iba a un retiro de la iglesia, a un retiro, a un ayuno espiritual de la iglesia. Y yo le dije, Señor, si tú me llevas ahí, lo primero que quiero hacerle es poner mis rodillas en tierra norteamericana. Porque nosotros, pastor, siempre nos enseñaron de que lo que es por hoy el evangelismo en Honduras y en Latinoamérica, pues Dios usó a esta nación para que esa palabra enviara a los misioneros y llegaran allá con las diferentes congregaciones. Y hoy por hoy, pues el Evangelio, no solo en Honduras, en toda Centroamérica, se ha expandido de manera tremenda. Ya no hay excusa para ti que me estás viendo. La palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo se predica. Honduras tiene una particularidad, pastor. Hasta en la aldea más chiquita usted va a estar tres congregaciones, tres Gloria a templos. Dios. Entonces, la palabra está ahí, la palabra está sembrada. Es de que usted, amigo que nos está viendo a través de las redes, pues busque un lugar donde congregarse. Como usted lo decía, pastor, lo de Dios no es una religión, es una relación con Dios. Y Amén. cuando empezamos a tener una relación con Dios, pues eso que va provocando cambios, porque la palabra es la que cambia. Usted y yo, pastor, podemos hablarle mucho a un grupo, a una persona, y llegamos a los oídos de las personas, pero Dios se encarga de llegar a los oídos del corazón. Entonces nosotros, gracias a Dios, pues recuperamos nuestra casa, nuestro trabajo. Tenemos tres hijos, los tres hijos son profesionales universitarios, Gloria a Dios. los tres trabajan, ya somos abuelos de dos niños, ya prácticamente vivimos solos. Y el andar aquí, pastor, yo testifico a los hermanos donde hemos andado predicando la palabra, que para nosotros pues es un privilegio grande el hecho de estar aquí en un programa, en este podcast, de poder salir a través de las redes y testificar, porque cuántos uno, en primer lugar, anhelan poder llegar a este país, otro anhelar poder compartir la palabra, que nos abran puertas y sobre todo pues que el Señor nos use como vasos útiles para poder llevar palabra de bendición y que hoy por hoy pues vemos una sociedad tan diluida, una sociedad tan dividida, una sociedad pues que tiene necesidad de Dios, pero que no quiere buscar de Dios. Entonces nosotros somos los llamados. El Señor pues vino en su primera venida, hizo el trabajo que tenía que hacer y nos ha dejado a nosotros para que sigamos predicando las buenas nuevas de salvación. Amén. Para todas esas personas que nos están sintonizando esta noche o a lo mejor lo vas a ver de día, no sé a qué hora, en qué instante tú vas a ver, pero te estamos predicando de un Señor, de un poderoso, de un Amén. grande,
de uno que restaura, que cambia, Amén. que Aleluya. levanta, que hace una obra, porque podemos ver el testimonio aquí del pastor que lo había perdido todo. Amén. El diablo se había metido su mano, había perdido su negocio, había perdido su casa. A veces perdemos la salud, a veces estamos perdiendo los hijos. Yo no sé qué es lo que tú estás perdiendo tu vida, porque a lo mejor estás atado a vicios y eso. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y así como Dios rescató al pastor, me rescató a mí, ahora somos instrumentos de Dios en las manos de Él, ¿va? Porque toda la honra y la gloria sea Amén. para Él. Amén. Nosotros podemos hacer todo, pero toda la gloria Amén. es para el Señor. Y como dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por Amén. costumbre, más dice cuando aquel día se acerca. ¿Y cuál día es el que se acerca, pastor? Amén. La venida de Cristo está cerca, esa trompeta muy pronto sonará. Invitar a todos las personas pues, que siguen las redes sociales de este podcast, el decir pues que te creo, Señor, te creo, te seguiré creyendo, es decir pues que anhelamos, que ansiamos esa segunda venida. El mundo pues está viviendo convulsión, el mundo está pues viviendo momentos finales, apocalípticos, y como usted decía, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Jesucristo está pronto, su segunda venida, tenemos que estar preparados, listos con nuestras vasijas llenas de aceite, fortaleciendo el primer entorno que es nuestra familia. Peleemos, arrebatemos nuestra familia, arrebatemos a nuestros vecinos, en lugares donde trabajamos pues prediquemos esa palabra, y no solo es de predicarla con la palabra, es con el testimonio de nosotros para que todas esas almas que no han venido al conocimiento del Señor vengan, porque como usted lo dijo, la segunda venida es eminente, esa trompeta muy pronto va a sonar, y Dios nos enseña en su palabra pues que Él quiere que todo el mundo sea salvo, que todos vengamos al arrepentimiento. Y es un acto sencillo, como usted lo dijo, pastor, al inicio, es de relación con Dios, es de tener relación con el Salvador. Acaba de pasar lo que es el periodo de Semana Santa. Los latinos pues tenemos esa tradición bien arraigada. Hoy domingo pues todos sabemos pues gritos en las calles, en los barrios, porque dice Jesucristo resucitó, pero mañana lunes lo volvemos a enterrar, lo volvemos a crucificar. Y esto es de relación. El Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, que dice la palabra, no lo digo yo, está sentado, dice, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, por pecadores y por los no pecadores, porque Él vino a salvar lo que se había Se perdido. había Entonces, perdido. hay una oportunidad para el mundo, y esa oportunidad se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ha sido un placer tener al pastor, lo hemos tenido en la congregación, lo bendecimos en el Amén. nombre poderoso de Jesús, bendecimos su vida espiritual, su familia, y compartimos cada vez que Él viene de Honduras, nos visita, y queremos que este testimonio sea para ti algo que te aferres, que creas, porque para el que cree todo es posible. Pastor, ¿nos puedes despedir? Amén, así es, decirle a las personas pues, que nos miran a través de las redes sociales que hay un Cristo de poder que de la tumba se levantó, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que, como dice el libro de Apocalipsis, Él está a la puerta, tocando nuestra puerta, llamando a nuestro corazón para invitarnos a cenar con Él, para tener refrigerio con Él, independientemente de la situación que estés pasando en este momento, amigo, hermano, que me estás viendo. Tú que te caíste de la gracia de Dios, Dios te está dando una oportunidad de levantarte. Tú que no has tenido una relación con el Señor, te dice, hijo mío, ven, tal y como estés, cargado, cansado, que yo te voy a hacer descansar, y que Él nos ha ofrecido vida eterna, y que ese regalo es completamente gratis, que no lo pierdas, que la esperanza para el mundo se llama Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Aleluya. Te creo y te seguiré creyendo. Jesús, amén. Amén.